No es un blanqueo, es un cambio de régimen. El cambio de régimen se basa en la confianza que el gobierno tiene en los argentinos, ¿sí? Y acá Adorni y Caputo fueron muy explícitos en el sentido de los argentinos son inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? No se presume que son todos evasores, no los vamos a inundar con controles, con restricciones, ¿sí? Entonces, en esa filosofía, en esa concepción, se presume que el dinero que los argentinos van a utilizar es blanco. No, tus dólares, tu decisión. Por eso no se termina de entender, digamos. Falta el Tus dólares, pañuelo, tu un decisión. pañuelo de algún color Claro, que sea. ¿qué es? ¿Buscás que entren los dólares en negro al sistema circular? ¿Buscás que entren todos los dólares? Estoy contando que hay un montón de dólares que están fuera del sistema y están en blanco, porque hubo un blanqueo de 120.000 millones de dólares que hizo Macri y no entró nada de eso. Está exteriorizado en el exterior. Entonces, la idea es que eso vuelva acá a circular en la economía argentina, a invertirse en la Argentina. Bueno. Uno, derogan régimen de información de tarjetas y billeteras. El régimen de información, qué sé yo, uno ni se enteraba, digamos, pero la AFIP todo el tiempo le estaba reclamando a las tarjetas y a las billeteras que les pasen información del contribuyente. ¿No? Bueno, eso se deroga, está bien. Uno ni se enteraba de eso, digamos, pero viste, el contribuyente, el que va a poner los dólares, ni se enteraba. Después sabías, obviamente el que estaba todo en blanco y no se enteraba, y porque nunca después te intimaba la AFIP, porque veía que más o menos lo que vos estabas usando, los dólares, los pesos que usabas en las billeteras o en las tarjetas, tus gastos y demás, condicían con tus ingresos. Pero bueno, derogan régimen de el Citi, de escribanos. No deberán informar las operaciones a Arca. Eso, bueno, está bien, porque ese parece un obstáculo para que alguien venga con $100.000 y compre. El régimen informativo de autos usados, entonces acá un formulario, es decir, una cosa, un montón de cosas. Parece que había un régimen informativo a las expensas. Yo tampoco me enteraba, digamos, pero supuestamente el consorcio lo tenía que informar a AFIP de cuánto estabas pagando a Arca, cuánto estabas pagando a despensa. Bueno, también todo un montón de cosas que sabemos que eran ridículas, que existían. Pero, digamos, a uno que usa su ingreso corriente más el ahorro que puede tener, mucho no cambiaba. Se prohíbe solicitar a los bancos declaraciones juradas de impuestos. Esto era para que cuando pedías un crédito, cuando, ¿no? Sí. Cuando hacías una operación o abrías una cuenta comitente, te pedían también, no, creo que no, ¿no? Martín. Sí, ¿La te pide. jurada también? Sí. Vos, cuando abrís una cuenta comitente, tenés que primero mostrar comprobantes de ingresos y en base a esos comprobantes, la ALIC te da un cupo que vos podés moverte dentro de ese cupo y operar. ¿Entendés? Ponele, no sé, 10 millones por mes. Porque mostraste recibo de sueldo compatibles con 10 millones por mes. El compliance del broker determina el cupo que te da con ese ingreso. Si vos te llegás a pasar, te mandan una intimación y dicen o me presentás un ingreso mayor o te tengo que bloquear la cuenta. Está bien, está bien. Para que sumamos directamente a un tributarista, lo sumamos... ya está con nosotros a Martín Caranta, que es tributarista, parte del estudio Lipkin. Es así, Martín, gracias por sumarte al stream de Hora Play, muy amable. Buenas tardes, Maxi, buenas tardes a todos. Sí, correcto, del estudio Lichicki, Litvin y Asociados. Exactamente. Sí, con César charlas bastante en estos Exactamente, exactamente. Muchas gracias por sumarte al stream. Bueno, a ver, una primera impresión de lo que se anunció para tratar de entender. Primero esto está apuntado a quien tienen los dólares en el colchón, es decir, los dólares no declarados. Déjame, o está, sí. Si querés, déjame una primera semblanza del tema, ¿sí? Sí. No es un blanqueo, ¿sí? Estamos ante un cambio de régimen. Yo te voy hilando algunas frases que me parece que definen este programa de todos los funcionarios que intervinieron, ¿sí? No es un blanqueo, es un cambio de régimen. El cambio de régimen se basa en la confianza que el gobierno tiene en los argentinos, ¿sí? Y acá Adorni y Caputo fueron muy explícitos en el sentido de los argentinos son inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto?
no se presume que son todos evasores, no los vamos a inundar con controles, con restricciones, ¿sí? Entonces, en esa filosofía, en esa concepción, se presume que el dinero que los argentinos van a utilizar es blanco, ¿sí? Por eso no es que hablamos de un blanqueo. Este régimen presume que el dinero de los argentinos es blanco. Si Se algo presume pasó, que el dinero que tienen los argentinos ahorrado, atesorado, es en blanco. Que sus es en ahorros blanco. que están fuera del sistema, estamos hablando. Porque los que están dentro del sistema, no sé, yo tengo $20.000 en una cuenta, una caja de ahorro en el banco y ya está, es blanco, digamos, está ahí en el banco, Exacto. obviamente. Bueno, Entonces, los que están fuera este del cambio de sistema. régimen, pero Sí. este cambio de régimen viene de la mano, este cambio de régimen de concepción, ¿sí? Viene de la mano de levantar los controles, ¿sí? Flexibilizar ciertos controles, que mientras me sumaba te escuché muy atentamente, escuché al grupo, es absurdo, ¿no? Expensas, medicina Ridículo. prepaga, había, digamos, una vulneración también a la intimidad del humano, del contribuyente, del ciudadano, ¿sí? Entonces se levanta el pie, ¿sí? Bien lo que vos describiste, Maxi, y eso qué hace, que el sujeto pueda vivir, usar su dinero más libremente, ¿sí? Y esto también viene de la mano con algo que se explicó, que es que en los años anteriores, sobre todo en el gobierno anterior, había una inflación patente, ¿sí? Imposible de ignorar. Al argentino se le incentivaba con mensajes oficiales a ahorrar en pesos, pero claro, eso nadie lo hacía porque el argentino tiene una educación donde cuida su patrimonio, ¿sí? Entonces el argentino que cobraba un aguinaldo, le tenía un excedente del sueldo que los $200 de cupo por mes no le alcanzaban, cobraba una indemnización, vendía el auto, etcétera, ¿en qué ahorraba? Y bueno, En muchas veces dólares. en Sí. dólares, ¿sí? Entonces tenía que ir andando y poniéndose en riesgo también para conseguir los dólares, ¿sí? Como alguien fuera del sistema, cuando en realidad ese fondo, esos ahorros, esos dólares, fueron obtenidos y muchas veces pagaron impuestos, ¿sí? Eran dólares blancos, eran ingresos blancos que se hicieron blue, digamos, ¿sí? No sé si acaba de hablar de negro, pero eran ingresos blancos en pesos que se hicieron blue. ¿Por qué? Para defender su patrimonio. Por eso, a ver, esperemos un segundito. Totalmente de acuerdo con todas esas normativas y demás que nosotros siempre decíamos, pero ¿por qué el consorcio tiene que hacer el trabajo de informar y aparte vulnerando la intimidad qué sé yo, del consorcista? O por qué tienen que informar, hay que pedirle a todos que informen a la AFIP. Si la AFIP quiere hacer investigaciones, o a la actual ARCA, que lo haga y que cruce información el organismo, para eso Bueno, se le paga. Pero ¿por qué tiene sí. que estar todo el mundo, todos, no sé, los contadores, los escribanos, los que venden autos, la administración Los del consorcio, empresarios, todos claro. trabajando para darle información a la AFIP? Que la AFIP, aparte, tiene los sistemas de información, todo lo que es bancarizado está. Bueno, eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, vamos al punto. Los dólares que se compraron en una actividad en blanco. Yo doy el ejemplo porque hay muchos de estos, no sé, desde un empleado judicial hasta un médico, incluso que trabaja en relaciones de dependencia, un profesional independiente, lo que fuera, que tenía ingresos y que dolarizaba sus ahorros. Obviamente se podían comprar hasta $200, lo dolarizaba afuera. Supongamos que ahorró $20.000, $30.000. Bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué puede hacer con ese ahorro? Y hasta ahora no lo podía hacer. A ver, yo te digo lo que entendí, ¿sí? Porque esto está muy Sí. fresco también, ¿viste? Y, lo que yo entendí de los anuncios es que los va a poder usar con mayor libertad porque se van a eliminar controles que podían llegar a generar inspecciones o averiguaciones de parte de ARCA, ¿sí? O del Fisco Nacional, ¿sí? Se va también a flexibilizar el sistema bancario cuando lo quiero usar en el sistema bancario, ¿sí? O Porque, sea, se viste, puede ir a método de auxilio, depositar ¿no? $30.000 que se compraron en el Blue o $40.000 sin que nadie le pida el origen de los fondos. Entiendo que sí. Hmm. Bueno, Lo cual y vamos a también una es cosa muy famosístico. importante, por eso yo te preguntaba, pues vos sos clave acá, el contador. Cuando alguien hacía eso sin estar en un blanqueo como el anterior y decía, bueno, me aparecieron $40.000. Entonces, la FIPO Arca te dice, bueno, patrimonio al inicio del ejercicio, patrimonio al final del ejercicio, tiene $40.000 más, o un inmueble, o se compró un auto, lo que fuera, justifique el incremento patrimonial. Bueno, sobre eso me paga
impuesto a las ganancias, ¿no? Correcto, sí, sí, es la figura que estás describiendo del incremento patrimonial no justificado. O sea, una Sí, persona, vamos a decirlo, no le cierra el blanco, ¿no? Pero compró un bueno. inmueble que excede su capacidad de Sí, sobre eso la explicación. FIP decía, bueno, rectifique, pague impuesto a las ganancias sobre esto, no hay problema. Ahora, ¿no va a haber que pagar nada? El sistema tributario no cambia, ¿sí? Mm. Acordate lo que dije al inicio, lo que sí se manifestó es que va a haber un cambio en las políticas de fiscalización, ¿sí? En el sentido de fiscalizar a los grandes contribuyentes. Explicó Caputo muy bien que 1000 quits representan el 50% de la recaudación. Entiendo que se va a poner foco en eso. Que se ve acompañado también con levantar los regímenes informativos de los consumos, digamos, y otros, como por ejemplo el de escribano. Entonces, va a haber menos información dando vuelta, lo cual va a generar un universo de datos menor para que el fisco pueda solicitar información, ¿sí? Está bien, Martín, pero a ver, Reclamar, está o bien, pero lo reclamar que te los pregunto ahí impuestos. es, perfecto. Digamos que la FIP no, Arca no va a ir a investigar eso porque dice están mirando para otro lado. ¿Qué lleva a que, no sé, poner en 2027 hay un cambio de gobierno y dice, mira, se compró un inmueble, tuvo el incremento patrimonial, no pagó impuestos sobre eso? Es decir, eso es lo que supuestamente van a subsanar con un proyecto de ley. Eso es lo que no me queda claro, ¿entendés lo que te digo? Porque vos me Bueno, decís, sí, 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 el perfecto, sistema impositivo perfecto. no cambia. Entonces, ¿cómo voy a sacar los dólares que no tengo declarado solamente con la promesa de que Arca va a mirar a otro lado y no me va a exigir, no me va a intimar para que pague impuestos sobre eso? ¿Entendés? Eso es Bien. lo que no se termina de entender. A ver, el proyecto, yo insisto, les comento lo que entendí de los mensajes, ¿no? El proyecto de blindaje a los ahorristas, proyecto de ley, tiene que ver más bien con cuestiones penales, ¿sí? Dijo, ley penal, acordate de la ley penal tributaria que tiene un umbral muy bajo, 1.500.000 por año sin por impuesto, o sea, hoy $1.300 más o menos, una omisión de ganancias de un año de $1.300 es punible penalmente, ¿sí? Es absurdo. Y originalmente la ley penal tributaria buscaba castigar evasiones superiores a $100.000 por año por impuesto, ¿sí? Entonces, con este cambio lo que haces es, si te detectan, la consecuencia es menor, no es penal, pagarás multas, pagarás los impuestos omitidos, ¿sí? Ley penal cambiaria. El régimen es del año 71, tiene sanciones de multa de hasta 10 veces, ¿sí? Muy abusivas, y además es un tema penal económico, ¿sí? Eso entiendo que lo van a cambiar también, ¿sí? Y después tiene plazos de prescripción, que ahí no resultó claro, por lo menos yo lo entendí, si la prescripción a nivel tributario o también a nivel penal, ¿sí? Entonces, Mm. vas a tener una combinación de un universo de control que apunta a montos grandes, ¿sí? Flexibilización o aumento de los umbrales de las penas o eliminación, no sé si es aumento o eliminación, porque no se sabe, ¿sí? Y de la mano de que se presume que todo es blanco y al controlarse menos se van a detectar menos cuestiones. Pero entiendo que los impuestos siguen vigentes, las figuras van a seguir vigentes y si por algún motivo el fisco se entera que hay algo que es blanco, ¿sí? Por ejemplo, a ver, digo, una cosa es aquel que cobró un aguinaldo, vendió un auto que tenía declarado y lo dolarizó y depositó los dólares, donde puedo explicar que tenía peso, los compró a dólares, los montos cierran, ¿sí? La explicación, y ahí no tenemos un tema de evasión fiscal, ¿sí? Habrá una cuestión penal cambiaria que con estas flexibilizaciones dejarían de ser punibles. Penales tributarias tampoco habría, porque el origen se puede explicar, ¿sí? Entonces, este cambio de paradigma entiendo No, que se pero, puede pero resumir el en otro, que, el otro tema es alguien que cobra en negro, es decir, bueno, alguien que le está bien. pagaron en negro porque está el 40% de la economía en negro, le pagaron con los dólares o los pesos en negro, ahora quiere usar esos dólares para comprar algo y ahí ¿qué sucede? Y ahí entiendo que no hay cambios, excepto el radar que empieza a buscar peces más gordos, ¿sí? Pero ahí hay un Claro, punto que se genera deja algo una más puerta entendible. abierta, se deja una puerta abierta porque, bueno, en el blanqueo anterior se entendía. Vos ponés los dólares, $100.000, no pagas nada, con esos dólares después no pagas ningún impuesto sobre ellos, después podés comprar un inmueble, lo que fuera, o te lo podés llevar después de un mes a tu caja de seguridad. Pero ahora, no, ahora es todo blanco. Ahora, si vos tenés un dólar, tenés que pagar impuestos sobre eso. Después podés comprar un inmueble, lo que fuera. Te
digamos, que también lo hemos visto, digamos, ¿no? De Sí, sí, que sí, sí. se blanqueó y después se llevó y está declarado. Ahora, ya Pero, si lo tenés en acordate la que esto caja no de es un seguridad el año que blanqueo. viene, tenés que pagar bienes personales sobre esos $100.000 en tu caja de seguridad en blanco. Sí, Acordate, esto de lo que se dijo no es un blanqueo, es un cambio de ah, régimen. Presumimos que todo es blanco, que todos son inocentes, digamos que todo es blanco, así lo entendí yo, hasta que Arca demuestre lo contrario. ¿Sí? Y a pero ahí, futuro, claro, ese es el tema. ¿Y cómo que Arca demuestre lo contrario? se supone que esto se va a lograr a partir de una política de fiscalización sobre grandes Ah, contribuyentes, Ah, digamos. ¿Sí? acá, O Martín, sea, una tiene que ver cosa, con acá, un plan de fiscalización, no tiene que ver con un cambio normativo tributario. ¿Sí? acá lo que hubo fue un cambio, una modificación en los montos, esto de lo que son el régimen de información. Entonces hicieron todo un listado de que, por ejemplo, la transferencia bancaria hasta 50 millones de pesos no se van a observar, las extracciones de efectivo de hasta 10 millones de pesos tampoco, los plazos fijos de hasta 100 millones de pesos tampoco, no se tienen que informar a Arca. Pero yo hasta donde entendí, no es que en ningún momento dijeron, bueno, si, digamos, si vos llevas dólares de la caja de seguridad, supongamos, no declarados, y lo acreditás y lo depositas en el banco, ahí no dijo nada el gobierno. Digamos, te dicen que no hace falta informar esos consumos que yo recién te decía, o los plazos fijos de menos de 100 millones de pesos. Pero ¿qué pasa si alguien agarra los dólares que tiene la caja de seguridad que no están declarados y los deposita en el banco? Ahí digo, no se informa nada hoy. Ahora, acá esto entiendo que la pregunta pero es muy interesante y entiendo que tiene dos aristas, ¿no? La arista fiscal y la arista del Banco de Prevención de la Licitud de los Fondos o Claro, verificación del origen de los fondos, ¿sí? En cuanto a la parte fiscal, vos bien explicaste los montos del radar, sí. ¿sí? Entonces, si entras en el radar, es probable que en algún momento te pidan explicaciones, ¿sí? Puede pasar, hay veces que pasa, hay veces que no, ¿sí? Respecto del banco, lo que Bausili explicó es que van a tratar de, vamos a decir, desburocratizar las prácticas bancarias, ¿sí? Él dijo dos conceptos: facilitar el sistema, ¿sí? Y achicar los costos de los bancos también. Entiendo que esto va a tener con solicitar menor información sobre el origen de los fondos. Entre ellos, la declaración jurada del Fisco Nacional no te la deberían pedir más, ¿sí? Mm, Pero todavía creo que falta la letra chica. A ver, tenemos, digamos, un poco más que títulos que claro. teníamos la semana pasada, tenemos por ahí unas indicaciones más programáticas que operativas, pero en esto me parece que falta alguna precisión. ¿Sí? Claro, yo veo que se deja ahí una puerta, ¿no? Ahí dice, Maxi, el anuncio más grande a favor del ahorrista argentino de toda la historia. Es que puede ser, presumiendo que los ahorros son en blanco. ¿Sí? Está bien, pero Eso perfecto. Pero hacia está bien, atrás, pero presumiendo que el ahorro es en blanco, perfecto. Comprás un inmueble de $150.000, $200.000, $100.000, está bien. Eh, no se paga nada. yo veo este Pero anuncio sobre, marca sobre, sobre un consecuencias incremento adelante. patrimonial que no está justificado, que es un No, dinero pero por eso, que no a ver, estaba declarado. Entonces no se paga nada. Bueno, ve- sí, te prometen que la AFIP no te va a investigar, que Arca no te va a investigar. Entonces, bueno, me parece que tendría que haber un marco jurídico detrás. es que si no cambia la ley, el cambio que va a haber operativo va a Sí, tener que ver con las normas que usa el fisco para levantar la información, ¿sí? Al haber umbrales superiores, van a haber menos casos que entren dentro del radar. Yo entiendo que sí. esto es para la mayoría de los contribuyentes, de la clase media, de los empleados, ¿sí? Y otros casos sí caerán en el radar, porque la ley no cambia, la ley fiscal, ¿no? Me refiero a los impuestos, lo dijo muy claro, no va a haber cambios en el régimen tributario, por ahí va el Claro, tema del alguien me decía, procedimiento bueno, mirá, fiscal. si no cambian la ley, decía, bueno, tenés que confiar en que efectivamente Arca tiene todas las resoluciones internas, que no va a investigar nada, y tenés que confiar que Milei sea reelecto en 2027 para que pasen 5 años y prescriba la posibilidad de que te caiga una Excelente. penal cambiaria, o no, una penal tributaria, mejor dicho, una penal económico, porque usaste $100.000 que no estaban Es en bueno, blanco. mirá,
lo que veo del comentario es lo siguiente, ¿no? El proyecto de ley de blindaje, supongamos que se aprueba, ¿sí? Va a cambiar la Bueno, política ahí del hay un proyecto de cambiario. ley. Eso es un Sí, proyecto de ley de ahí no. blindaje. Sí, sí. Está bien, Claro. a eso no. Entonces, ¿cómo Y es los el proyecto plazos de de ley de prescripción se blindaje? achican, ¿sí? Ah, Lo que se comunicó fue proyecto para blindar los ahorros de los argentinos. Claro. Penal cambiario y prescripción. Entonces ahí tenés, 5 años son hoy, ¿cierto? sí. Supongamos que baja a 2. Para algunas cosas el Código Civil y Comercial prevé 2. Entonces en ese caso va a haber una seguridad jurídica superior, ¿sí? Perfecto, ahí está, hay un proyecto de ley, eso se me había escapado. Entonces, Lo Claudio, hay comunicó un proyecto. Adorni. Adorni dijo esto tiene 2 etapas. Las etapas que podemos hacer con la ley vigente, Poder Ejecutivo, decreto más normas WIF, Está bien. ¿sí? Y Y el después proyecto de ley. etapa legislativa, proyecto de ley para blindar el ahorro de los argentinos, ¿sí? Está bien. Ahora, déjame decirte esto. Yo veo que estos anuncios tienen como una bisagra, ¿sí? Hay temas hacia el pasado, que principalmente lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo ya tengo estos dólares, los deposito, etcétera? Y temas hacia futuro, donde Caputo bien dijo, acá pensamos en que nosotros vamos a confiar en los argentinos, pero también queremos que los argentinos confíen en nosotros. No tenemos una previsión de montos que van a ingresar en este nuevo régimen, en este sistema. Lo que nosotros queremos es que los argentinos confíen en el sistema. Esto permita achicar los impuestos, bueno, mover la economía, etcétera, ¿sí? Pero por eso digo, hacia adelante el sistema se supone que va a funcionar como se explicó. Hacia atrás quedan todavía algunas dudas, que es principalmente lo que estuvimos conversando recién. No, está bien, pero ¿tenés ahí más detalle, Claudio Martín, del proyecto de ley? Puede ser otra cosa totalmente distinta. Si hay un proyecto No, de no, ley lo que blinda los enunciaron. ahorros, ya No, pero está. Digamos, en- se va a mover, se va a destrabar todo una vez que esté aprobado el proyecto de ley. Obviamente, eso te da una certidumbre, ¿no? Te da, si se quiere, una estabilidad desde el punto de vista normativo. Va a ser muy eso lo, importante. No sé si se va a destrabar todo, sí creo que para ciertos montos, para ciertas operaciones, va a ser necesario para seguridad. Sí. claro, eso quedó enunciado, no hubo detalles de qué va a decir la. ¿Cómo iba a ser el proyecto de ley de Pero blindaje fiscal? claro, es eso, es hacia adelante, justamente que nadie vaya a pedir información, digamos, de lo que se perdona ahora, ¿entendés? No, Sí, porque lo que y queda hacia claro. atrás, Sí. perdón, hacia atrás puede tener un efecto por el principio de la ley penal más benigna, ¿sí? Entonces, si bien Mm. si algo deja de ser delito, ¿sí? Lo que se aplica es la ley al momento de juzgar la conducta, ¿sí? Entonces, si eso dejó de ser algo que la sociedad reprime porque cambió la ley, que básicamente la ley se supone que refleja lo que la sociedad desea, eso dejó de ser punible para lo que ocurrió años atrás, ¿sí? No, está bien, pero entonces eso es muy importante porque eso es lo que vos estás contando, que eso es lo que cierra la puerta a esto, porque si no es todas resoluciones, es mirar para otro lado, pero dejás abierta la puerta en algún momento de que pueda haber una persecución fiscal, ¿no? Del contribuyente. Martín, Perdón, eso es la ley de procedimiento tributario, Martín, A lo ver, que. el proyecto de ley, ¿sí? Decía proyecto de ley para blindar el ahorro de los eh, argentinos, ¿sí? claro. Modificaciones a la parte penal, ¿sí? Entiendo que penal cambiaria, ¿sí? Penal tributario, los montos mínimos que hablábamos recién de 1.500.000 pesos por año por impuesto, y se habló de prescripción. Este último punto entiendo que debería ser para la ley de procedimiento fiscal. Lo otro son las otras leyes, ¿sí? ahí está claro, ahí está Es claro. complejo, ¿viste? No, Vamos a pero decir, eso es fundamental, está claro, está claro, está claro. o sea, Ese punto se me había pasado, ahí está, ya está. Con ese punto cerrás, si se aprueba en el Congreso esa ley, cerrás y efectivamente, y eso te arma, eso sí, es un neoblanqueo, digamos. Eso te deja tranquilo al que, ¿no? sí, Digamos, sí, sí. A ver, depende de los casos, ¿no? Por ejemplo, alguien cobró su aguinaldo, su gratificación, su premio blanco, está claro que lo dolarizó por los importes, va y con eso cambia el auto, digo, ahí tiene alguna explicación, ¿sí? La pata floja es la ley penal cambiaria, ahí. No la parte tributaria, la ley penal cambiaria. O sea, estamos en un y tema alguien que tenía complejo todo el negro, y alguien que tenía todo el negro, y si no, los impuestos no van a cambiar, ¿sí? Eso va a seguir pero este siendo. blindaje, este blindaje no actuaría como un blanqueo, de decir, bueno, No se dijo, este además, 100 que mil lo dólares. contrario, se dijo, esto no es un blanqueo, esto es un cambio de régimen, ¿sí? Bueno, entonces, Sí, o sea, no es entonces, para que, yo entiendo que es, acordate también lo que dijo, creo que fue Adorne,
todos son inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. ¿Sí? Entonces, presumimos que no hay evasores. Ahora, si nos damos cuenta que hay una evasión, bueno, la ley hay que respetarla. Y ahí Adorni fue claro, repite mucho la frase de Patricia Bullrich, ¿sí? El que las hace las paga. Entonces, lo dijo expresamente. Entiendo que en eso no hay cambio. No, está bien, pero siempre dicen eso, pero hubo un blanqueo anteriormente. Entonces, el Bueno, que pero hay estaba una todo el ley, negro ¿no? en ese blanqueo Sí, y claro. entró, ya está, quedó liberado. Pero ahora Sí. este blindaje de ahorros no sería un blanqueo porque de alguna manera serían ahorros que se dolarizaron contra la penal cambiaria, pero tenían un origen de ingresos en blanco, de ingresos que pagaban los distintos impuestos, ¿no? Eso entiendo que es clave, sí. Martín. Sí, Martín, te quiero preguntar sobre este régimen simplificado de ganancias del que se habló. Eh, Creo que habla sobre que no se van a incluir más los consumos, la variación patrimonial, como decía Maxi, pero hoy en día el impuesto a la ganancia supongo que no tiene que ver con el de los asalariados, sino con el de los Correcto. autónomos, las empresas. ¿Cómo es No, este las cambio? empresas, yo digo, esto, tema de patrimonio y consumo está destinado a personas humanas, ¿sí? Entiendo que no es para asalariados, como vos bien decís, sería para autónomos, ¿sí? O para el que tiene de todo, porque puede haber una persona que sea empleado, que tenga inmuebles y los alquile, que sea director de una sociedad, ¿sí? O sea, hay gente que tiene multiplicidad de ingresos y presenta una declaración jurada donde resume todo eso en un impuesto a pagar, ¿sí? Hoy la declaración jurada tiene como rubros los ingresos, ¿sí? Los gastos, la determinación del impuesto y hay un control patrimonial donde patrimonio al inicio, más los ingresos del periodo, ¿sí? Menos el consumo, es igual al patrimonio al cierre. Es una suerte de ecuación básica, ¿sí? Bueno, eso obliga a llevar a hacer una suerte de contabilidad, muy rudimentaria porque las personas humanas no están obligadas a llevar contabilidad, pero es bastante trabajoso, ¿sí? Em, Esto también viene de la mano con que si se dejan de aplicar los regímenes de información que monitorean los consumos, ¿qué sentido tiene poner en la declaración jurada el monto consumido? ¿Sí? Entonces se supone que va a ser una simplificación que va a permitir también ahorrar costos del cumplimiento, ¿sí? Donde el concepto de la declaración jurada va a ser ingresos menos gastos deducibles y nada de patrimonio ni de consumos. Entiendo que va a ser optativo, que va a regir para el año en curso, o sea, para el 2025, donde recién se va a poder implementar con los vencimientos del 2025 en el año 2026. Pero Claro, entonces no es un régimen, perdón, no es un régimen simplificado que implica un pago de un monto como el régimen simplificado de ingresos brutos o el monotributo, digamos, que es un régimen No, no, no. simplificado. Sigue Tiene que siendo un ver solamente porcentaje. con la presentación de la declaración jurada, Ah, ¿sí? ok. Con Y el formulario, vamos conviene, a decirlo así. y viste que es optativo, ¿conviene ir ahí o no? Y a priori sí, a priori ¿Por qué? conviene. Porque si ahí digamos, los gastos, digamos, lo que podés deducir, te lo va a hacer automáticamente, supuestamente, la ARCA. ¿Por Es qué probable que se conviene? nutra de las facturas electrónicas que nos emiten todos los días, ¿sí? Digo, pero no va a ser lo único, los gastos deducibles, la ley te permite deducir los gastos, un Ajá. aplicativo, una resolución no te va a Ah, ok. impedir deducir lo que la ley te permite, ¿sí? Claro. Eh, Entiendo que conviene también por un tema de intimidad patrimonial. La realidad es que uno tiene que cumplir con las obligaciones del pago de los impuestos. Ventilar su intimidad económica, su intimidad patrimonial, si no te lo piden, ¿para qué lo vas a hacer? Al Claro. contrario, ¿no? La Y intimidad es un claro. derecho protegido por la Constitución Nacional. Pero sí déjame aclarar una cosa. a ver, Eso no quiere decir que uno no tenga que ser prolijo, ¿sí? Uno, digamos, en principio las leyes siguen vigentes, entonces no se puede gastar más de lo que se ingresa, ¿sí? No se puede gastar más a ver, la FIPA tener los claro. controles va a seguir Bueno, con la pero cantidad eso es lo de... que eso es lo que yo te decía, no se puede gastar más que lo que se ingresa. Y si vos decís, sí, gasto más de lo que ingreso, y justamente estoy usando ahorros Claro. todos los Que años, tenía la Guarda si no caja lo puedes 20 mil, seguridad. explicar. 30 mil Guarda si no dólares, lo puedes explicar. 30 mil dólares. Claro, lo que pasa es que hasta ahora, para justificar ese ahorro, decía, mire, no sabía, tiene que pagar impuestos sobre eso. Porque Acá hay una, a ver, vamos a decirlo así, hay una y suerte además de... que es cierto que no se podía justificar, porque decían, bueno, y la penal cambiaria, ¿dónde compraste esos dólares? Sí, sí.
acá lo que veo es una suerte de presentar menos información, ¿sí? Sí. Donde por ahí al presentar la información, lo que se va haciendo es un resumen de lo que pasó año a año y el día de mañana cuando te piden algo, ya lo tenés más trabajado, lo tenés más a la mano. ¿Sí? Viste que los seres humanos no somos tan prolijos como las sociedades, porque no llevamos contabilidad. Ese control entiendo que va a ser necesario hacerlo. ¿Sí? Es también un cierre, como una suerte de prueba global, decimos los contadores en algunos casos. ¿Sí? Ahora, si vos me decís todos los años, no opto por el sistema simplificado, todos los años sigo declarando el patrimonio, el consumo, bueno, tengo como una suerte de estado de origen y aplicación de fondos más trabajado, más a la mano, donde si el día de mañana el fisco me pregunta, queda claro que usé ahorros. ¿Sí? O sea, tengo más a la mano la posibilidad de explicar que usé ahorros.